Amados, muy buenas noches, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio en esta noche poder estar allí en su casa, en su hogar. Sean todos cordialmente bienvenidos en esta hora en el nombre de Jesús. Por favor, queremos que usted allí en casa comparta el link allí por Facebook o por YouTube. Este es su programa Creciendo Juntos todos los martes 8 de la noche. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, pues estamos aquí en este set 4. Amor, muy buenas noches. Buenas noches, corazón. Buenas noches a todos aquellos que nos acompañan martes tras martes en este programa Creciendo Juntos. Buenas noches, Pastor Fer, Lili, bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Es un gusto estar nuevamente compartiendo este tiempo de Creciendo Juntos con todos ustedes y entregar un nuevo tema para este día. Amor. Buenas noches a todos, les invitamos a que vayan, traigan algo calientico, Eso. se sienten frente a la pantalla, compartan el link como decía el pastor Carlitos y bueno, nos dispongamos este tiempo para compartir de las buenas nuevas de lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Amén. Bueno, estamos a puertas de celebrar una fiesta pagana, ¿no? Una fiesta pagana que se denomina Halloween, ¿verdad? Es una fiesta pagana y esto es lo que pretendemos en esta noche, hablar un poquito y compartir con todos nuestros hermanos, nuestros amigos allí en casa, todos los padres de familia. ¿Por qué? Porque hay muchos compromisos, ¿no? Ahorita los niños están pidiendo que, bueno, que lo van a disfrazar, que de una cosa, del colegio también muchas veces les piden que salgan disfrazados, que lleven un disfraz o esto, pero qué bueno que miremos este tema a la luz de la palabra. Entonces, podríamos darle un título. ¿Qué título le daríamos, Pastor Fer? Entonces, en esta noche, ¿vale la pena hacer esta fiesta? ¿Vale la pena celebrar realmente el Halloween? Esta fecha es una fecha que deberíamos invertirle tiempo y dinero. ¿Realmente deberíamos hacerlo? ¿O más bien deberíamos cambiar esa fecha por otra cosa? Amén. Entonces, mire que ese va a ser nuestro tema esta noche. ¿Vale la pena entonces que se celebre esta fiesta? Queremos darles algunos consejos. Claro, ustedes tomarán la decisión allí en casa como padres de familia, padres responsables, pero queremos que a través de su canal, de la iglesia, la palabra dice, ustedes tengan elementos de juicio, ¿no? Tengan elementos de juicio y puedan ustedes también evaluar. Nosotros les damos un consejo, pero ustedes tomarán la decisión juntamente con sus hijos. Pero queremos que esta noche sepamos y miremos un momentico a la luz de la palabra y realmente lo que significa esta fiesta. Entonces, queremos iniciar allí en casa para que usted abra la palabra del Señor y miremos en Deuteronomio capítulo 18. Libro de Deuteronomio 18:9. Queremos leer la escritura, lo que nos dice la palabra del Señor, para que estemos atentos, para que nosotros no caigamos en este tipo de situaciones difíciles y complicadas, ¿verdad? Y más los que tienen niños pequeños, ¿no? Es aún más difícil, ¿verdad? O cuando muchos tal vez de pronto están llegando a la iglesia hasta ahora y vienen celebrando estas reuniones, porque aparentemente le dicen a uno que eso no hay problema. ¿Cierto? Eso le dicen a uno, no, todo está bien, no, eso solamente es un disfraz, es pedir dulces y eso. Claro, eso es lo que nos han vendido la imagen, pero otra cosa, lo que realmente significa esta fiesta. Miremos lo que dice la palabra del Señor inicialmente antes de que iniciemos aquí este panel. Dice la palabra del Señor en 18, versículo 9, dice, cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios que Él te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, dice la palabra. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, dice la palabra, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Mire, la palabra es clara y es cortante, ¿no? Que no consulte a los muertos, porque esto es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti, dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Que nos manda perfectos a guardar, que a ser santos, dice la palabra. Porque estas naciones que vas a heredar, dice la palabra, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esto no es permitido para nosotros, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Entonces, iniciemos qué tiene que ver esta fiesta, qué quiere decir esta fiesta. Y bueno, y ahí vamos de aquí para allá. Bueno, muchas gracias, pastor. Antes de entrar en esa materia, quiero complementar lo que usted acaba de leer de Deuteronomio con lo que le pasó al rey Saúl.
Amén, El amén. rey Saúl en Perfecto. su vida Sí, se apartó de Dios, y después de que él se aparta de Dios, él hace algo que no tenía que hacer. Y fue precisamente lo que acaba de leer, pastor. Claro. Él fue y consultó a una divina. Sí. Y dice la Biblia en Primera de Crónicas 10 que así murió Saúl por su rebelión con que prevaleció contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual él no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Cuál es el punto realmente? ¿Por qué Dios está diciendo no consulte? No consulte a los adivinos, no consulte a los hechiceros, no consulte en el ocultismo, que es lo que significa y lo que condensa esta fecha del 31 de octubre. La razón es porque le quitamos el lugar a Dios Ajá, para así es. guiarnos y encaminarnos. Esa es la razón. Ajá. ¿Sí? Pero volviendo a lo que usted estaba diciendo, Paz, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en esta fecha? Tenemos que irnos hasta la historia. Atrás, ¿verdad? Sí, Bastante atrás. atrás en la historia hay unas regiones en Inglaterra, en Suecia, en Irlanda, en Francia, donde habitaban unos pueblos, un pueblo llamado los celtas. Los celtas, ¿no? Este pueblo era un pueblo que tenía 2 épocas del año. Ellos no contemplaban las 4 estaciones, sino contemplaban realmente 2 Dos épocas épocas. nomás. Una época que la llamaban una época de vida y de abundancia, que era la época de primavera y verano. Y otra época que la llamaban la época de muerte, porque todo se desvanecía. Y para esa época de muerte ellos tenían una fiesta que era el 31 De de octubre, octubre, donde ellos hacían unos rituales y los, por decirlo de alguna manera, los sacerdotes celtas Sí, los brujos. se disfrazaban y tomaban pieles de animales y hacían sus disfraces y hacían una serie de rituales en donde muchas de sus prácticas tenían que ver con sacrificios de animales, de personas, de vírgenes Ajá. a sus dioses, para que eso que habían recogido en la época de primavera y de verano les alcanzara para vivir durante el invierno, lo cual era muy Ajá. incierto porque no tenían la claridad como hoy día se puede decir que se producen tantas hectáreas de tierra y eso da para comer para mucha gente. Entonces ellos lo que hacían era ese ritual para que a ver si con lo que habían cultivado alcanzaban a vivir. Entonces era una época donde ellos decían que era la época oscura y era una época de muerte. Ah, bueno, ¿qué más tienen aquí en nuestras Bueno, hermanas? esos sacerdotes eran los buiras, ¿sí? Que Ajá. servían al dios de la muerte. Entonces, cuando ellos lo que hacían era ese año nuevo, que era celta, ¿cierto? Le dan mucha importancia a las brujas, a los demonios y a los espíritus. Y entonces imitaban lo que hacían atrás, de que era ir de casa en casa pidiendo tortas, pidiendo Ofrendas, ¿no? ofrendas, que era lo que ya tú hablabas, y entonces lo que hacían era que lo ofrecían como un truco, ¿sí? Como De ahí pidiendo nace eso. absolvencia de sus pecados, por decirlo de alguna manera, de esos sacrificios, y entonces lo ofrecían era al dios de la muerte. Amén. ¿Qué más, amor? ¿Qué más teníamos ahí de esta parte? Que ellos también, esa frasecita que utilizan para el Halloween, para pedir dulces, del triqui triqui Halloween, quiere dulces para mí. Lo que ellos también decían era, o me das algo o te lanzo una maldición sobre tu casa. Y esa maldición, eso que ellos hacían, llegaba hasta la misma muerte de las personas de allí de la casa, porque ellos no solo pedían la torta, no solo pedían el alimento, sino que también pedían niños, pedían niñas vírgenes Para sacrificio, ¿no? Para sacrificar a sus dioses. Entonces, mire cómo esa frase inocente, Aparentemente. nosotros aparentemente escuchamos y muchas veces se le enseña a los mismos niños
¿Qué trasfondo es el que realmente tiene? Veíamos que es una fiesta pagana. Es una fiesta Pastor pagana. Fer, ¿por qué pagana? Bueno, es una fiesta, el término pagano tiene que ver con la creencia en un dios o unos dioses ajenos a el Dios de la Biblia. Por eso se considera desde tiempos del comienzo del cristianismo fiestas paganas, usando ese término, haciendo alusión a adoración a dioses que no tienen nada que ver con el Dios que está en la Biblia. Por eso es ese término. Entonces realmente, viendo este trasfondo tan oscuro que tiene el Halloween, ¿vale la pena que nosotros la celebremos? No. Tenemos que ser luz, traer realmente decir, Dios mío, mire lo que estamos haciendo, mire lo que estamos promoviendo con el solo hecho de participar de estas fiestas. Claro, ese es un punto bien importante, gracias, amor. Claro, sabemos que es un tema polémico. Totalmente. Sabemos que es un tema totalmente polémico y como dijimos al principio, ustedes allí en casa, ustedes tomarán sus propias decisiones. De pronto algunos dicen, no, eso no seamos fanáticos. Nosotros queremos advertirle lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra acerca de todo este tipo de fiestas y que esta población de los celtas que se celebraba allí, ellos realmente no eran una fiesta para niños, no era una fiesta ahí, ay, no, que es una fiesta sanita, que solamente, no, ni que íbamos a pedir dulces, no, ellos iban pidiendo ofrendas y era realmente como ellos eran brujos, le decían, oiga, usted ofrenda a esta casa, si no les hago una maldición a esta casa, y muchas veces maldiciones de muerte, y no era una cosa de juego, no era una cosa ahí de que no, que le cierro la puerta y no más, no, eso era una cuestión seria y muy delicada. Ese es el trasfondo de que tiene esta fiesta, por eso estamos hablando de dónde nació, de los celtas. Entonces estamos diciendo que la trascendencia de esta fiesta realmente lo que tiene que ver es bastante delicado y por eso afecta también a nuestros niños, ¿verdad? Sí. Entonces, qué importante y cómo mirar esta parte. Quiero preguntarle a Lili, que pues trabaja con niños en colegio, y bueno, ¿qué podríamos hacer como para ayudar a los padres que lo están viendo? ¿Qué hacer con todos estos niños? Porque los niños son niños. Bueno, yo creo que es importante a los niños explicarles por qué afuera se celebra ese día. Sí, Antes de dar un puntito sobre eso, Paz, quería como tomar Sí. parte de la historia que esta fiesta fue tomada por el cristianismo y se celebraba el 13 de mayo. era el 13 de mayo. El 13 romanos de lo mayo, celebraban para esa fecha. Los romanos, el Lemuria se llamaba, y era Sí. la fiesta de todos los santos, que era en honor a todos los muertos cristianos más sagrados, pero que después trasladaron esta fiesta al 1 de noviembre. ¿Qué es lo que se celebra, no? que El es primero, el Día de los Santos, Salus Dei. aparentemente no, Salus también, Dei. ay, que no, que el día de los, para De los celebrar, santos. pero mire de dónde el trasfondo, ¿no? El trasfondo. Y después le quitan la fuerza al samurái pagano, diciendo que es el 31 de octubre, la fiesta de los celtas, ¿sí? Y la gente lo llama ahora el Alus Evening, que es la víspera de la fiesta de los Sí. santos. Entonces, es una forma de disfrazar el trasfondo de esto. Y retomando el tema para los niños, pues contémosles esta historia. O sea, esta Ajá. historia no, esto que realmente viene de un trasfondo, porque nosotros no tenemos que estar celebrando este día, ¿cierto? Y más bien de que ellos puedan tener una oportunidad para entender que también nosotros como creyentes, que lo vamos a hablar más adelante, Sí. es el por qué celebramos el 31 de octubre, el Día de la Biblia. Amén. Que a Claro. cambio de ellos, o sea, que los niños puedan entender, y ellos son, claro, afuera van a ver niños disfrazados y todo esto y van a decir, ay, yo quiero salir, yo quiero, pero que sea una oportunidad para que nosotros como padres y como también cuando estamos con ellos, explicarles esta raíz, que no es el Día de los Niños. El día es realmente el día de las brujas, el día primero, el día de los difuntos, donde también atrás les hacían oraciones y el truco, ¿no? Que ahora Sí. hacían oraciones para que las vidas de estas personas o estas almas, estos santos, no fueran al purgatorio, sino que fueran al cielo. Entonces el truco era el trueque, el dame, sí, y también tiene que ver con la maldición, de que a cambio habían oraciones para que esa vida
fuera salva. Entonces es importante explicarles a los niños con toda la transparencia las cosas sin temor. Tampoco pues extendernos mucho porque pues podemos más bien incitar a que ellos se asusten o algo, sino no más de lo que piden, pero tampoco ocultarles las cosas. Ajá, se llama. Bueno, yo digo que una forma sencilla de explicarle a los niños pequeños es decirle, existen dos reinos. Sí. ¿Cierto? Existen dos reinos, el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Tú eres luz, tú como hijo de Dios eres luz y nosotros no podemos estar celebrando, porque cuando tú celebras algo, quiere decir que vienes a ser parte de. Vamos a congraciarnos, vamos a celebrar también. Cuando nosotros recibimos una invitación, estamos en la opción de decirla, la acepto o no la acepto, vamos o no vamos, ¿cierto? Pero si nuestros hijos tienen claro que ellos pertenecen a ese reino de luz y que esta celebración es completamente basada en el ocultismo, en la oscuridad, en aquello que realmente no nos corresponde a nosotros, es importante que nosotros les digamos, por eso nosotros no celebramos, Ajá. no formamos parte de esta celebración, porque somos luz en medio de esas tinieblas. Y un niño, por pequeño que sea, desde chiquitín, le podemos ir inculcando. A nosotros nos ocurría, ¿cierto? Sí. Nuestra hija, por ejemplo, los 2 primeros añitos, ella estuvo en un jardín que, pues, un jardín Normal. secular, común y corriente, Secular. no cristiano. Y que llegó el 31 y que los niños, que mandemos los disfrazados, que así puede ser de paloma, de ovejita. El solo hecho de que tu hijo se disfrace, Ajá. tú ya estás formando parte de esa fiesta. Sí. Ese día yo le ponía el vestido más lindo. Bien La bonita. mandaba bien bonita. Le decía, mi amor, si a ti te están disfrazando, tú le dices que Cuando le dónde pregunten. está el disfraz, le dices, yo soy de niña linda, de una hija de Dios. Y ella nunca me pidió disfraz. Ella Claro, sabía mire por que qué es- no se disfrazaba. La teníamos Entonces, clara. nosotros como padres somos los que tenemos que orientar a nuestros hijos. Claro. No podemos movernos en esas áreas grises en que como que sí, como que no, como que nos congraciamos o no, porque ellos no tienen la suficiente argumentación como para decidir. Aceptarlo. Pero nosotros como padres sí. Has tocado un punto antes de darle la palabra al pastor Fer, que está que se habla. Antes de darle la palabra, mire que tocaste un punto que nos hace reflexionar que no tenemos que ser grises. Oiga, porque así también jugamos nosotros con el pecado. Así también de pronto, no, tranquilo, que ven al papá fumando, tomando, no, tranquilo, que eso no tiene nada, que eso. Y el hijo sí está viendo. Y cómo así que aquí sí se puede, pero en la iglesia no. Entonces los niños comienzan a ver esa dualidad. Cierto. Aquí jugamos. Y ahí comenzamos. Y no, tranquilos, que, ay, no, que el Halloween, que eso es las fiestas, que eso no tiene nada, que ir a pedir un dulce, que eso está sano, que no seamos fanáticos. No, por eso estamos advirtiendo en esta noche, antes de que esto suceda, ¿no? Antes de esta fecha, en este martes, aquí en su programa Creciendo Juntos, todos los martes, 8 de la noche, pero queremos advertir eso a los padres, que ustedes, por favor, usted tomará las decisiones, ¿verdad? Aquí solamente le damos un consejo, pero usted allá tomará la decisión. Pero le estamos diciendo que es una fiesta pagana, que es una fiesta pagana que no le agrada a Dios, que no y que Dios lo está prohibiendo a través de su palabra. Entonces tenemos que ser claros, concretos y concisos, ¿no? Que a Dios no le gusta. Por eso estaba diciendo Pastor Fernando que el rey Saúl perdió su reinato. Dios lo desechó porque no tenía su corazón conforme al corazón de Dios, y se buscó a un joven como David que era conforme a su corazón. Entonces mire que qué importante en esta noche tocar este tema, tocar a los niños, cómo hablarles y cómo decirle al niño, oiga mi hijo, ven mi amor, te explico, esta es una fiesta pagana, nosotros somos luz, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Pastor, ahora sí. No, ni más faltaba, pastor. Muchas gracias. Realmente, esta es una fecha que tiene 2 connotaciones muy, muy, muy importantes. La primera de ellas es que para los brujos, los satanistas, los ocultistas, es la primera fecha del calendario de las 7 fiestas que celebran los ocultistas, los satanistas y los hechiceros y demás.
La más importante. La más importante es esta fiesta, donde ellos abren, con sus rituales, abren, por decirlo de alguna manera, un portal donde invocan las huestes de maldad, las huestes demoníacas, para que hagan daño a las personas y a las diferentes regiones. Y lo segundo que hay que considerar de esta fecha es que para usted que nos está viendo en casa, como para nosotros, es una época, es una fecha que colocamos a prueba nuestras convicciones, en qué creemos. Ahí estamos poniendo a prueba lo que tú realmente crees. ¿Por qué? Porque si yo creo en Dios como el soberano de mi vida, ¿yo qué hago disfrazando a mi hijo como lo hacían los celtas, los sacerdotes Brujos, ¿no? celtas, los brujos celtas en su época? ¿Yo qué hago alcahueteando eso? Entonces mis convicciones frente a Dios están siendo probadas en una fecha como esta. Y lo tercero que nosotros estamos haciendo es decirle a nuestros niños, eso no está mal. Y cuando decimos eso no está mal, le estamos abriendo la puerta a esas huestes de maldad, a esas huestes demoníacas, para que más adelante hagan todo el daño que le puedan hacer a nuestros hijos. Entonces la pregunta como padres, nosotros podríamos hacernos hoy es, ¿yo quiero eso malo para mi hijo? Eso que me han dicho que no es tan dañino, ¿lo quiero para mi hijo? Porque es que eso no se ve ahorita. Es como usted tiene una estatura hoy, porque usted es adulto, pero sus hijos tienen una estatura de niños, pero usted aspira a que su hijo sea de la misma altura suya. Sí. Que esa misma altura sea la altura espiritual que su hijo tenga frente a todas estas circunstancias que estamos viviendo. Amén. Sí, sí, Lili. Paz, también tocando un poquito de esto, es que hoy lo meten muy sutil, ¿no? La decoración y todo se hace ver como algo normal de la época. Se utilizan las calabazas, que realmente el trasfondo de la calabaza es un ocultista, es un demonio encerrado, ¿cierto? Que lo utilizaban en su momento para poder ir y hacer, Claro. identificar las casas, los demonios, los fantasmas, los esqueletos, todo está asociado a todo este tema del ocultismo. Sí. Y desde muy chiquitos los están metiendo en esa cultura, ¿cierto? Ajá. Que muy, muy suavecito. ¿Para qué? Para que se hagan partícipes de ese tiempo en que millones de ocultistas están celebrando Los su brujos. fiesta, Sí, los brujos. ¿cierto? Y hacen que los niños también participen de eso. Y ya hoy vemos en los centros comerciales que son familias completas que están Claro. disfrazadas, Sí. llamativo y toda la cosa, como arte, ¿cierto? Pero están participando sin darse cuenta de esa fiesta pagana. Hace poquito pasó algo en la noticia, ¿verdad, amor? Tú no me contabas. Sí, escucharon esa del niño desaparecido. Noticiero salió. Que supuestamente la mamá lo había mandado a la tienda y que en Medellín desapareció el niño. Sí, sí. Y ahorita salió que realmente había parte de ocultismo, que los padres decían que sobre el niño había ¿Una maldición? como una maldición que impedía que ellos prosperaran en su negocio. Imagínense. Wow. Y de ahí que el niño fue torturado y fue sacrificado en un rito Satánico. totalmente ocultista. Wow. Entonces yo digo, Dios mío, si nosotros tenemos que proteger nuestros hijos, Amén. la vulnerabilidad de nuestros hijos es demasiado grande. Su sensibilidad en estos temas espirituales es demasiado grande para que nosotros los expongamos a estos peligros.
Lili decía algo, en los centros comerciales, en los negocios, hoy en día es muy normal que la telaraña, que la araña, que el fantasma, Sí. y que no, que simplemente nos una estamos decoración. congraciando. ¿Por qué? Porque es algo comercial. Es algo comercial donde no nos interesa realmente la seguridad de los niños, su contexto de guardarlos, de protegerlos, sino que realmente se venda. Se Sí. venda, se vendan los productos y no más. Entonces, padres, necesitamos realmente tener conciencia de que no vale la pena exponer a nuestros hijos a tanta maldad como la que realmente estamos viendo. No podemos negarnos que el 31 de octubre se elevan totalmente todos los índices de inseguridad y de criminalidad en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y muchísimas más, Claro. donde los niños son secuestrados, los Y niños sacrificados. se sacrifican, los cementerios son Sí, también. totalmente Profanados. saqueados, Sí, los profanados. profanan. ¿Por qué? Porque estos ritos satánicos son, ya el pastor lo dijo, es la fecha en que ellos realmente conmemoran su celebración más especial. Entonces, padres, Tengamos cuidado. cuidemos de nuestros hijos realmente. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Quiero invitarles a Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios 5, 6, de lo que nos dice la palabra del Señor en esta noche. Este tema, ¿no? Que realmente vale la pena celebrar esto. No. Entonces estamos indicando en esta hora que esta es una fiesta pagana, la que lo hacían los celtas, que viene una tribu desde el año séptimo antes de Cristo, viene esa fiesta, desde antes de Jesús, vienen esas tiempo. fiestas, esa celebración a los muertos. Y mire que cuando decías de las calabazas, las iluminan las calabazas. ¿Sabe por qué? Porque en las ventanas de las familias, de las casas de los celtas, colocaban velas. Ajá. Sí. Colocaban velitas, algo que iluminara para que por ahí se guiaran los muertos y no les hicieran daño. Vea, una cosa totalmente pagana. Entonces mire que nosotros no podemos celebrar esto. Mire lo que dice la palabra del Señor entonces en Efesios 5, 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra. No seáis pues partícipes con ellos. Miren la palabra cómo nos está claro. muy clarita. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Y dice: andad como hijos de luz. Claro, antes tal vez celebramos, nosotros pudimos haber celebrado esa fiesta, tal vez algún padre, familia que nos están viendo, está ahí mirando: ay, que sí, es que el año pasado lo celebramos, y el niño y la niña entonces está listando su disfraz y que me van a comprar o que me lo hagan. Pero qué bueno poder explicarle a nuestros hijos que ahora somos que del reino de los cielos, que somos del reino de la luz. Por eso dice la palabra del Señor, que andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios, lo que es comprobado que es agradable a quién, a Dios, y tenemos que agradar a nuestro Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué hay que hacer? Reprenderlas. Porque vergonzoso es uno hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y por eso dice la palabra: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Porque nosotros no podemos celebrar la muerte, celebramos en la vida, la resurrección de Cristo Jesús. Amén. El Señor resucitó para darnos que vida y vida en abundancia. Entonces por eso nosotros no podemos celebrar, ¿verdad?, la muerte, sino al contrario, celebrar la vida, ¿verdad, pastor? Entonces Sí, la vida está en la persona de Cristo Jesús. Amén. La vida no está en invocar muertos, no está en alcahuetear lo que se hacía en la antigüedad con los celtas. Dios dice en su palabra con una claridad, como usted bien lo ha mencionado, pastor, que nosotros no debemos participar de esas cosas. Y dice todavía algo más allá en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, amén. Y después de esto el juicio. No hay lugares intermedios, como lo han querido hacer ver en la tradición. No hay un lugar donde yo pueda decir: voy a orar por A o por B o por C, como se hacía en la época medieval, que para contrarrestar estas fiestas lo que hacían era que
daban dulces y daban tortas de uvas a los habitantes de calle, o iban a las tumbas y derramaban leche sobre las tumbas para que los espíritus se apaciguaran, y hacían oraciones para que esas personas que estaban en ese lugar que nos han enseñado tradicionalmente como el purgatorio, del cual pues infortunadamente no hay argumentos ni sustento bíblico para sustentar o soportar que tal lugar existe, porque Dios está diciendo, el hombre vive una sola vez y después de eso lo llama a cuentas. Eso dice Dios. Sí. Entonces esos lugares intermedios no existen. Y eso es parte de ese trasfondo del que nos han venido enseñando, que la tradición y los celtas se han venido combinando, porque hay algo que se mencionaba hace un ratico, y es que la fiesta o la celebración de los celtas con la celebración que hacía el Imperio Romano allá en las épocas de mayo, se unieron básicamente en el 31 de octubre y el 1 de noviembre, dando así más fuerza, porque los celtas hacían una vigilia toda la noche invocando espíritus, haciendo rituales y haciendo cosas, hasta el 1 de noviembre, el día que se celebra en tradición la fiesta de los santos. Y eso nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, porque la Biblia está diciendo: no invoquen espíritus, no participen de eso. Pero como bien se ha dicho durante todo este programa, la decisión está en sus manos, querido varón, querida varona que nos está viendo en redes sociales. Es su decisión, no es la de nosotros. Nosotros prendemos la luz como el semáforo, ¿no? El semáforo dice rojo, yo veré si freno o no, y si no freno, pues me estrello u ocasiono un accidente. Pero si freno, me evito todos esos problemas. Bien. Yo creo, Paz, que si nosotros fuéramos ahorita, bueno, en estos días o ese día saliéramos a un centro comercial y preguntáramos, bueno, ¿tú qué celebras hoy? Ay, que el Día de los Niños, que el Día de las Brujas, que no sé qué. Y les contáramos, bueno, ¿y ustedes qué saben de eso? La gente queda, no tengo todo el conocimiento. Entonces muchas veces las cosas las hacemos porque otros las hacen, pero no somos conscientes de lo que realmente estamos haciendo. Claro. Entonces de ahí la importancia de no hacer las cosas por tradición, porque ahí recuerden, Como todos porque lo hacen. se partía el pescado de generación en generación en dos partes para meterlo al horno, y pues, entonces preguntaban de atrás, porque no, es que no era porque fuera que tocara partirlo, es que no cabía en el horno, y entonces de ahí para adelante lo empezaron a partir. Y si vamos hoy en día, muchas personas lo hacen solamente porque otros lo hacen, pero no tienen como la precaución de saber por qué están haciendo ¿Por qué eso. están haciendo esa fiesta? Ahora, es importante. Entonces, primero que tenemos que decir es que esa no es la fiesta de los niños. El 31 de octubre no es una fiesta de los niños, no tiene nada que ver con los niños. Que el mundo secular lo ha tomado, que el mundo secular lo cogió y lo volvió, fue una parte para la parte económica, ¿no? Comercial, ¿no? Comercial. Y entre eso queríamos preguntarle al pastor, a ella que estuvo en Estados Unidos, ¿cómo se celebra en Estados Unidos este 31 de octubre? Porque de allá vienen muchas cosas, estas fiestas y estas tradiciones, y hemos visto, inclusive hemos leído y han salido por las redes muchos pastores, no, hablando allá en Estados Unidos, que dicen, no, tranquilo, eso no es ningún problema. ¿Cómo se celebra eso? Bueno, realmente es una celebración en donde las casas, como ya está ocurriendo acá en nuestros países hispanos, las casas se están adornando con muchas calabazas, y los jardines usan calabazas de verdad, y son calabazas grandes, y les dan la forma y le hacen los cortes y las colocan allí, y le dan mucha relevancia a esta celebración, más que a la celebración del nacimiento de Jesús en diciembre. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque esta celebración, sí, bombos y platillos y adornos y muchas cosas, pero para el nacimiento del Rey del Cielo, el Redentor de nuestras vidas, hay una que otra casita, una que otra calle iluminada
Y eso es impactante porque, como dice la misma Escritura, vienen días en donde a lo malo se le va a llamar bueno, Sí. y a lo bueno se le va a llamar malo. Y estamos en ese tiempo donde si nosotros no nos afianzamos en los principios de Dios, vamos a llegar a decir que lo malo está bien, eso no tiene nada. Y lo bueno, uy no, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Porque eso va a ser complicado. Pero entonces yo hago una pregunta para todos nosotros como panelistas. ¿Qué deberíamos celebrar entonces nosotros en esta Claro, época? ¿qué es ¿Qué lo es lo que que nosotros realmente deberíamos estar celebrando en esta época, pastor? Claro, entonces nosotros realmente, sabemos que es el día de la Biblia, realmente estamos celebrando, es el día de la Biblia. Mire que algunos países lo celebran, ¿verdad? Lo tienen como constitución, por ejemplo, como Chile, es un país de los que celebra el día el 31 de octubre es el día de la Biblia, no es el día ni de los niños, ni es el día de las brujas, no, nada de eso, no, es el día de la Biblia, de la palabra del Señor. Pero como claro, nos quieren quitar todo lo que quiera hablar de Dios, nos quieren quitar todo lo que sea, que hable de la palabra del Señor, de la Biblia. Entonces por eso nos quieren meter estas fiestas paganas, ¿no? Entonces estamos entendiendo, hermanos, esta noche que esta es una fiesta pagana, netamente, que está adorando y celebrando a Satanás. Pero mire que antes de finalizar con este tema del 31 de octubre que celebramos la Biblia, antes de terminar con este punto, queríamos decirle que, oiga, ¿cómo explicarle a nuestros niños, cómo explicarle al niño, oiga, mi amor, realmente esta es una fiesta pagana y no debemos celebrarla? Cosa que el niño también, porque el niño sí se puede sentir mal, ¿verdad? El niño puede que tenga 4 o 5 años y el año pasado se lo celebraron, el niño se va a sentir muy mal, ¿verdad? Va a decir, ay, no, claro, mis padres, ¿y eso qué les pasó? Y entonces, claro, porque el niño primeramente es un ser espiritual también, ¿no? El niño es un Total. ser espiritual totalmente. Entonces, mire que tenemos que tener cuidado. Entonces, tenemos que explicarle muy, muy bien lo que dice la palabra del Señor, porque realmente somos luz en medio de las tinieblas, de un mundo pagano. Entonces, qué bueno que podamos decirle a nuestros niños, sentarlos, explicarles, tal vez si es un joven, un adolescente, porque a veces los adolescentes pues no van a salir a pedir dulce, ¿verdad? Pero de pronto tienen sus ciertas fiesticas, ¿no? Que vamos a hacer una pijamada, que vamos a hacer esto, donde puede que las cosas, allí aparecen con la tabla Ouija, ¿verdad? Allá aparecen, aparecen con estas cosas donde realmente allí Satanás es invocado y van a pasar situaciones delicadas. Entonces quisiéramos advertir un poquito, no sé si sabes de algunos casos de esto que ha sucedido, que atiendes tantos Sí. niños allí en el colegio, en los Sí, colegios. ahí es lo que tú decías, Paz, de los jóvenes, ¿no? Hoy se disfraza, eso es como una fiesta de disfraces, y ya dentro de eso no solamente es el ocultismo, sino aquellos juegos sexuales en donde Sí. están terminando los jóvenes con trastornos de conducta, trastornos psicosociales, sexuales inclusive, pero Sí. todo porque se abrió una puerta a esa área espiritual. Y claro, el enemigo no va a entrar con decencia a tocar la puerta, sino él va a aprovechar la oportunidad. Entonces, inclusive es una buena oportunidad para que nuestros jóvenes más bien sean una fuente de esa luz que hablábamos ahorita, para poder compartir a otros muchachos en los colegios, en las universidades, en su mismo trabajo, realmente por qué nosotros no celebramos el Halloween. Importantísimo. ¿Cómo podríamos entonces en esta noche, cómo podríamos finalizar antes de que la pastora Lili nos hable un poquito de que es el 31 de octubre, ¿verdad? ¿Qué consejo le daríamos a estos padres que nos están allí viendo para este tiempo, porque ya estamos a días de esa celebración, entre comillas, ¿verdad? Que el mundo hace. ¿Qué consejo le daríamos para ir redondeando este tema? Muy seguramente muchos de ustedes, queridos padres que nos están viendo por redes, se estarán preguntando, bueno, ¿y entonces yo ahora qué hago? Sí, Pues la mejor manera es conocer la verdad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ven. Cuando yo conozco la verdad, que es la palabra de Dios, y comienzo a preguntarle al autor de la Biblia, ¿qué puedo hacer para vivir conforme a tus principios? ¿Cómo puedes ayudarme? Porque es el único libro, además, con el que tú puedes interactuar con el autor. Sí, Si hoy quisiéramos aquí en Colombia hablar con García Márquez sobre 100 años de soledad,
pues no podríamos ya preguntarle porque él ya falleció. Él ya falleció, entonces no hay cómo preguntar qué quería decir con tal cual pasaje de su libro. Pero con el autor de la vida, que es Dios, a él sí le podemos preguntar, ¿qué quieres decir en tu palabra para mi vida? Entonces, cuando yo conozco la verdad en la palabra de Dios, pues es más difícil que una mentira venga a tocar la puerta de mi vida, porque yo tengo la palabra de Dios y la conozco y la manejo. Entonces, la invitación es: métase en la palabra, métase con Dios. No es difícil. Algunos dicen, ay, no, es que leer la Biblia yo no la entiendo. No, 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 no. La Biblia está diseñada para que tú y yo la entendamos. Amén, Es así como es. el bebé. El bebé está estructurado, diseñado para comer. Pero tú no comienzas a darle a un bebé una bandeja paisa. Tú le das a un bebé lechecita. Y a medida que él va creciendo, a esa lechecita le vas aumentando alguna otra cosita, hasta el punto que él pueda llegar a comerse una bandeja paisa y disfrutarla. Claro. En ese trasegar del tiempo es lo mismo con Dios. Yo no puedo leer la Biblia como leer un libro de García Márquez. Lo leí, me contextualicé un poco. No, yo tengo que preguntarle a Dios, ¿qué quieres decirme? Yo debo interactuar con Dios porque Dios quiere hablarme. Dios quiere tener una relación conmigo. Entonces, cuando yo hago eso, no es fácil, ahí sí, como dicen coloquialmente, que le metan a uno los dedos a la boca, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, amén. Doctora. Amén. Y pues que esta sea una oportunidad, porque la Sociedad Bíblica Colombiana ha adoptado Amén. como que el 31 de octubre es el Día de la Biblia. Iberoamérica, como tú lo decías, muchos países de Iberoamérica se han acogido también para celebrar el Día de la Biblia. Y es una oportunidad para que nosotros podamos más bien incentivar el poder compartir las buenas nuevas de Dios a Amén. otras personas, ¿cierto? Entender, pues parte de lo que tú decíamos, que podemos conocer el autor, pero también ver que es el libro que ha sido más vendido, si es por literatura, ¿cierto? Que ha sido más de 100 millones de ejemplares que se han vendido. Está traducido en más de 2000 idiomas, la Biblia, Sí. ¿cierto? También es el Día de la Reforma, que otro día, bueno, hablaremos Otro sobre día hablaremos de eso, la porque Reforma. tiene mucho. Amén. Otro día. Pero es la oportunidad de evangelizar, de hablar del Salvador, del Sanador, de Amén. ese Rey transformador, y que es el que nosotros podemos vivir porque Él resucitó y está con nosotros. No está muerto como ese gran día de celebración, sino que Él vive, Amén. Él resucitó y Él está vive. en nuestras vidas. Amén, muy bueno. Él, porque Él vive, nosotros también vivimos. ¿Qué consejo daríamos entonces, amor, en este último tiempo, ya que estamos ya para terminar este programa? Bueno, que nosotros debemos recordar que la ley fundamental de la Biblia es el amor. Amén. Aquí no estamos llamados a contender, a irrespetar, a ir en contra del mundo entero, porque realmente no es nuestro propósito, pero sí el que entendamos a la luz de la palabra que Dios nos está llamando a que quitemos esos velos de oscuridad que se han colocado en nuestras mentes, en nuestros corazones y en el de nuestros niños. Que nos coloquemos en la edad, que nos identifiquemos en qué edad se encuentran nuestros hijos. Que bajemos y miremos cuál es su idioma, cómo puedo llegar yo a mi hijo para explicarle este trasfondo tan grande que Dios nos está mostrando. Tenemos que ponernos a su estatura, hablarles en su idioma y hacerles entender que estas fiestas no son para los que sabemos de la palabra de Dios, los que ya conocemos y que nosotros hemos, como les decía antes, hemos sido llamados a hacer luz en medio de tanta oscuridad. Y nuestros hijos deben entenderlo desde su corta edad para que el día de mañana
ellos no se sientan tentados, como decía Lili. Los disfrazamos, sí, entonces ya es la pijamada, ya es que vamos a compartir. ¿Por qué no lo hacen otro día? Sí. ¿Por qué Claro. ¿por qué no vamos a repartir esos tratados, esos dulces, a Otro día. compartir realmente otro día? Es necesario que hagamos parte de esa celebración, que nos congraciemos realmente con lo que es una fiesta de ocultismo total como es el Halloween. Entonces, padres, les dejamos esa pequeña decisión en sus manos. Amén. Bueno, queremos agradecer el tiempo avanzado, ¿verdad? Como siempre, tiempo avanza, corre mucho, pero alguien le pregunta, bueno, pero entonces ¿yo qué hago con mi hijo? ¿Qué me hago con mi esposo? ¿Con los muchachos? Claro, aproveche y comparta, juega en la casa, un juego sano en la casa, compartan una cena, pida ese día una pizza, una hamburguesa, ¿verdad? Qué rico, y comparta con su familia, que ustedes que llegan ahí a tocar, a pedir dulces, no, ustedes están en su juego, ustedes están ahí compartiendo el amor de Dios, ¿verdad? Entre ustedes, qué lindo poder, son más bien tiempos de familia, ¿no? De compartir, decir, oiga, compartamos un juego de mesa, bueno, si juega parqué, si juega, bueno, cualquier juego, ¿verdad? Rumicú, ¿verdad? Que jugamos. Entonces, claro, compartimos ese juego y compartimos en familia y la pasamos muy alegres y bendecidos y podemos bendecir a otros. Entonces, mire, queremos bendecirlos ahí en casa, queremos terminar este tiempo, el tiempo se nos ha avanzado, pero queríamos dejar en casa, dejarles este tic allí, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios, conocedores de la palabra, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y nosotros no celebramos estas fiestas ni nuestros hijos. Tenemos que hablarles con mucho amor y compartirle a nuestros hijos. Alguien me dijo, "Oye, pero si mi hijo ya son grandes, son jóvenes y tal vez se van", claro, de pronto usted no los puede detener, pero adviértales y dígales qué es lo que significa estas fiestas, enséñeles, porque ellos ya serán responsables de sus actos. Y orar. Y orar mucho, exacto. Este es tiempo de orar, de bendecirlos, de decir orar y decirle, Padre, que ellos se corra ese velo, ¿verdad? Y puedan entender. Y también que ellos, que les gusta investigar y les gusta mucho meterse en allí en el computador, pues que busquen toda esta fiestica de los celtas, que es lo que les va a arrojar y verdad, que van a tener la claridad. Bueno, pastor, entonces despídanos en oración, siervo, en esta noche, siendo agradecidos primeramente con nuestro Padre Celestial y todos nuestros hermanos que nos sintonizan todos los martes 8 de la noche, creciendo juntos. Bien, vamos a orar. Si usted quiere consejo, quiere orientación sobre estos temas, por favor comuníquese con la iglesia. La palabra dice, estamos abiertos, el equipo pastoral, para atender y acompañarle, pero siempre las decisiones van a estar en sus manos. Vamos a orar. Dios del cielo, te damos las gracias. Amén. Porque tu palabra es viva, es eficaz y llena los corazones y penetra nuestras vidas de una manera que nos sentimos plenos y satisfechos. Amén. Con todo lo que ella dice para nuestros días, para nuestras vidas, para nuestras familias. Pedimos tus cuidados, tu protección, y que en estos días, antes del 31 de este mes, como hombres, como mujeres, como padres, podamos tomar decisiones radicales y contundentes que vayan acorde a las convicciones que tenemos en ti y no a las convicciones que la sociedad nos quiere dar. Te damos las gracias y hasta un nuevo programa que tú nos permitas hacer de Creciendo Juntos. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones para todos allí en casa. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.